una cosa espantosa que el suegro le haga bullying a uno. Pero si ese bullying todavía viene en carta y le sugiere a uno que se parece a Judas, y no solo eso, sino que le dice que uno tiene que hacer exactamente lo que hizo Judas, autodesaparecerse del mundo para hacerle un favor a la humanidad, una relación tiene problemas. Eso mismo le pasó a Juan Rafael con Inesita. Pues sí, Inesita, ahí donde la ven, con 17 años, y Juan Rafael con casi 30. Sí, ya sé, roba, cuna, sátiro y todo lo que uno crea. 30 con 17. Pero en aquella época aquello era, pues no del todo normal, porque mucha gente a la edad de ustedes ya estaba casado. Y 2 años después, es decir, como a los 19, 20, ya tenían el primer de 7 hijos. Pero bueno, digamos que de los 30 a los 17 era tolerable. Sí, esta es una historia de amor. La historia de Juan Rafael, ahí donde lo ven, con sus zapatos de charol, su barba debajo de aquí de la barbilla, 1,60 m y tenaz. Y de Inesita, con esos ojos inteligentes y esa decisión. Esta es una historia de amor, es decir, es una historia de gloria, de muerte, de alegría, pero también es una historia política, es decir, de gloria, de muerte, de alegría, porque cómo se parece a veces la política al amor y el amor a la política. Para contar esta historia hay que retroceder el tiempo hasta 1835. ¡Bienvenidos a 1835! Ahí, el volcán Turrialba no está tirando cenizas, pero el Irazú tampoco. Pero el Irazú en 1835 tiene eso. En enero, muy de madrugada, se llena de nieve. ¡Hay nieve en el Irazú! Y si uno está suficientemente abrigado desde el Irazú, Heredia, Cartago, Alajuela, San José, vean, como un montón de verde. Verde claro, verde pálido, verde oscuro, manchones de bosque primario, techos de teja, y esas torres, que eran como la más elevación máxima que podía haber. Ahí no había tanto café. Había, pero no era lo que producía. Lo que producía eran las minas de oro de Avandares, o sacar madera de esos bosques. En ese San José, Alajuela, Heredia y Cartago, está don Juanito Mora a la edad de ustedes, bueno, no, un poquito más viejo, 18 años. 19. Está a la par del papá, don Camilo. Y don Camilo no luce nada bien. De esta no pasa. Respetuosamente les voy a contar qué es lo que le dice. Dice don Juanito que le jura el tacta que se va a hacer cargo de todas las deudas, que son un montón, que se va a hacer cargo de todos sus hermanos. Se puso la soga al cuello, que no se va a casar hasta ver casadas a todas sus hermanas, y son un montón. Es que don Juanito todavía no conoce a Inesita. Cuando conozca a Inesita y se dé cuenta que él es un treintón y que aquel pimpollo de 17 años se lo va a quitar cualquier cafetalero, se va a desesperar por haber hecho ese juramento. Usted se imagina, un viernes en la noche llega don Juanito y le está en la casa de una hermana. Juanito, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que quebré al novio. ¿Qué? Vaya, búsquese otro, arréglese, haga algo. Yo necesito que usted se case. Pero falta mucho para eso. Mientras tanto, Juanito está haciendo plata. Pues sí, porque Juanito ni siquiera fue al único colegio que existía en Costa Rica, sino a una de esas escuelas donde le enseñaban a uno a leer y escribir y pare de contar. Pero después empezó a hacer plata y plata y plata y plata y plata y plata. ¿Y cómo? Vendiendo y comprando tierras. Vendiendo y comprando tierras, vendiendo y comprando tierras. Incluso vendiendo y comprando derechos de minas en el aguacate. ¡Ah!
Y acumulando plata empezó a hacer lo que mucha gente en aquella época hizo: hacerse millonarios con la gran solución que llegó para Costa Rica y para las billeteras de la gente. ¿Qué? ¿Qué? Ganado. ¡No! ¡Café! Es que estos son los güeyes que van en las carretas. ¿Y por qué? Se fueron las carretas de café por montones a Punta Arenas a encaramarse en veleros, porque el café era lo que traía plata. Y don Juanito se nos hizo cafetalero. Plata está, decir basta. Y como se hizo cafetalero, hizo la que hacían los cafetaleros en aquel entonces: meterse en política. Y en política se metió, y ahí ¡pah!, el drama empezó. Porque para entonces era presidente nada más y nada menos que Zapuelosa. Sí, Zapuelosa. Zapuelosa le decían a Braulio Carricho, no era presidente, era jefe de Estado. Y le decían Zapuelosa porque era gordo, chiquitillo, calvo y blanco. Zapuelosa no aguantaba nada y le quisieron dar golpe de Estado. Nada más y nada menos que don Manuel Aguilar, que había sido jefe de Estado de Costa Rica y era el papá de Inesita. Cuentan que se dio cuenta don Braulio que don Manuel Aguilar le iba a dar golpe de Estado y de un solo ¡buah!, lo mandó de exilio a El Salvador. Camino al exilio, don Manuel Aguilar gritaba: ¿quién nos cantó? ¿Quién nos sapió con Zapuelosa? ¡Juanito Mora! ¿Quién? ¡Juanito Mora! Y Manuel Aguilar juró y perjuró que el traidor había sido Juan Rafael Mora Porras. ¡Ja! Y nunca lo perdonó, lo odió. Y como Juanito nunca se contradijo, él lo sentenció: ¡nunca Juan Rafael Mora tendrá nada que ver conmigo! Y se va encontrando Juan Rafael a esa muñeca, esos ojos de Inesita. Es que le sudaban las manos, es que le hacía el corazón. ¿Y cómo se casa uno? Casar a las hermanas era un problema, pero ¿de dónde iba a obtener el permiso del suegro? Y eso en aquella época era importante, para casarse con Inés. ¡Juan Rafael Mora! ¡Sobre mi cadáver te casas con mi hija! Y sobre el cadáver se casó. No porque fuera una boda zombie, sino porque Manuel Aguilar se palmó. Y Juan Rafael e Inesita, pam, pam, pa, pam, 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 pa, pam. Si esto fuera una novela mexicana, hasta aquí hubiera quedado. Pero no, esto es la historia de Costa Rica. La historia apenas está empezando. ¡Está empezando! Y es el momento de presentar pam, 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 al archirrival enemigo de esta historia, que es... No es William Walker, no, ese es el enemigo externo, pero el némesis, el archirrival, el archienemigo odiante, la cosa peluda, la cosa más terrible del mundo, Vicente Aguilar. Por casualidad Aguilar, Vicente Aguilar, como buen enemigo, había empezado siendo buen amigo. Esas cosas pasan. Uno tiene un amigo muy compinche, así un amigo así, uña y carne, moco y pelo, tierra y bueno, eso. Así eran tan amigos que hicieron una empresa que se llamaba Mora y Aguilar. Usted quiere un piano traído de Europa, se lo trae Mora y Aguilar. Usted quiere exportar su café, se lo lleva Mora y Aguilar. Usted quiere traer la moda última de París, los mejores sombreros, las mejores camisas, las mejores blusas, Mora y Aguilar. Si
sí, como Pinky Cerebro, como Urgellez y Perón, como... No, como Brad Pitt y Angelina Jolie, ya no, ¿verdad? No, ya no, ya no. Pero como Brad Pitt y Angelina Jolie, Juanito se dio cuenta que su gran amigo, que su compa del alma, le estaba robando plata. De la plata que vendía él aquí, en producto y mercadería, anotaba una parte y la otra que no anotaba, se la embolsaba. Hacía más chuleada. Cuando don Juanito se dio cuenta que le habían metido el puñal en la espalda, hasta ahí quedó la amistad. Hasta ahí llegó el Mora y Aguilar. ¡Extra, extra! ¡Vicente Aguilar! ¡A Juanito Mora! ¡Extra, extra! Se divorcian los grandes amigos, la compañía se deshace. Era tal el escándalo que la gente veía que iba a pasar con esos dos como si fuera un partido de fútbol. Vicente Aguilar y Mora quedaron en un acuerdo. Él le pagaba lo que le debía y el asunto no iba a tribunales. Hasta ahí parece que el asunto quedaba. Hasta ahí parece que el asunto no trascendía. Hasta ahí. La vida siguió y Juanito se nos hizo presidente de la República. Caminos para Punta Arenas para sacar el café. Primera obra de gobierno. Que Costa Rica sea diócesis independiente de Nicaragua. Segunda obra de gobierno. Bueno, no era que le gustara la rezadera y eso. Es que si el Vaticano reconocía a Costa Rica como una diócesis independiente de la de León de Nicaragua, era casi como decirle: sí, señores, ustedes son un país independiente fuera de la federación. Y en aquellos años eso era muy importante. ¡Que un hospital! ¡Que aquí! ¡Que allá! Que la cosa iba muy bien. Pero don Juanito, con tanta fiesta y tanta alegría, empezó un día en el balcón presidencial a sentir como que venían vientos extraños procedentes del norte. ¡Vientos de guerra! Y fue entonces cuando empezó la guerra del 56. Hasta aquí una pausa. Esta es la primera parte de nuestra presentación. Hasta aquí, ¿qué tiene que ver esto con el libro? Tres cosas. Recordar tres cosas importantes. Uno, que Juanito Mora, teniendo solo educación escolar, se convirtió en solo 10 años y con una gran juventud en uno de los principales cafetaleros de este país. Dos, que los cafetaleros eran los más poderosos de este país y que don Juanito Mora era parte de ese grupo de cafetaleros. Tres, que Juanito e Inés Aguilar se casaron y formaron una pareja presidencial. Hasta aquí todo bien. Bien, la segunda parte de esta historia. Para esto, Google Maps. ¡Nos vamos a Estados Unidos! En Estados Unidos la cosa estaba loquísima. En Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos era lo que menos estaban. Si se estaban agarrando los estados del norte con los estados del sur. A ver quién ganaba más poder. Los del norte querían un sistema industrial en el que se pagara mano de obra. Y los del sur, un sistema de plantaciones donde lo que importaban eran los esclavos. Peleaban por escaños en el Congreso. Por lo tanto, para todos ellos era muy importante ganar más estados, o industriales, o esclavistas, para tener el poder en el Congreso. Y para eso había que expandirse. Y se expandieron. ¡Que Luisiana es de Francia! ¡La compramos! ¡Que Arizona es de los indios! ¡Los matamos! ¡Que Texas y California es de los mexicanos! ¡Se las quitamos! ¡Pa, pa, 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 pa! Y en eso estaban. ¡Pling! 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 Cuando en California
sino oro en inglés. ¡Oro! Las minas de oro más impresionantes que se habían creado en todo el mundo mundial aparecieron en California. Todo el mundo quería ir. Go, go, surfing now, go, surfing now. Everybody to California. Todo el mundo para California. Y lograr ir desde la costa este hasta California, eso era un clavo bien cabrón, porque había que durar un año en diligencias y caballos siendo atacado por indios o por vaqueros, o se le quebraba una rueda y moría abrazado por el sol. Aquella aventura salvaje era entregarse a la muerte, pero había una opción distinta: viajar turísticamente por la mejor vía del mundo, atravesar la vía del tránsito. La vía del tránsito. Entre usted por San Juan del Norte en Nicaragua y viaje en cómodos barcos de vapor. Tómese un selfie con los cariblancos. Llega al lago de Nicaragua y contemple el Momotombo en erupción. Luego aborde unas diligencias pintadas de azul y blanco que lo llevarán cómodamente hasta un velero que plácidamente lo subirá hasta California. Just in 1 month. Tourist credit card right here now. La vía de tránsito era el business del momento. Y por supuesto que a los aventureros como William Walker les interesaba ese negocio. Ese y contribuir con agarrar todo Centroamérica y anexarlo a los estados del sur para desequilibrar el poder contra los del norte. Ese era el negocio de los filibusteros, aventureros militares privados que venían a apoderarse de un territorio legalmente prohibidos, pero muy tolerados por la Casa Blanca. Y eso fue lo que don Juanito pudo ver desde su balcón presidencial, y nadie más lo vio. ¡A las armas! ¡Ha llegado el momento que os anuncié! ¡Marchemos a Nicaragua a combatir esa falange impía! Y comenzaron los hechos que todos conocen. ¡Santa Rosa! En tan solo 20 minutos, vea cómo los filibusteros son sacados por las bayonetas de Costa Rica. Viajaremos hasta Rivas. Contemple como Juan Santamaría, Joaquín Rosales y Luis Pacheco Bercora le pegan fuego al mesón. Y la peste del cólera. Los soldados de regreso a Costa Rica con una infección intestinal, una carajada terrible, caminaban hacia San José como si fueran Walking Dead. Y Walking Dead es que se fue en la tira el 10% de la población de Costa Rica. 1 de cada 10 ticos. Y Juanito Mora también. No se murió, pero un ojo de agua en su finca estaba pasando al hilo azul entre la vida y la muerte por la peste del cólera. Y mi cita, mientras tanto, ¿qué? Cruzada de brazos, tejiendo, cosiendo, rezándole a los santos, sentada en una silla. ¡No! Y necesita y un montón de mujeres en San José con las mangas arrolladas, viendo cómo atendían a tanto enfermo, cómo organizaban las casas de recepción de enfermos y cómo ayudaban en ausencia del presidente de la República, que estaba entre la vida y la muerte. Y entre la vida y la muerte, Juanito Mora recibió el primer intento de golpe de Estado de manos de Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco. Oigamos qué tienen que decir estos dos personajes. Don Francisco María Iglesias, ¿qué tiene que decir usted?
usted, sobre ese golpe de Estado. Era lógico. ¿Cómo nos íbamos a dejar nosotros, teniendo la economía como estaba en el país, con la cosecha de café a punto de reventar, nosotros metiéndonos en una guerra que arruina a la gente? La guerra cuesta plata y además, ¿quién iba a coger café? ¿Quién iba? Y este zampaguaba nos mete en una guerra cuando lo mejor hubiera sido negociar. Y Saturnino Tinoco, vea, yo la verdad, bien amigo de Juan Rafael, que siempre fui, al punto que acepté tomar la Fábrica Nacional de Licores en concesión. Yo me comprometí a entregar el vuelo siempre que me lo pedía el gobierno. Pero, primero, no me pagaban a tiempo. Y segundo, si yo me atrasaba, me caían como una multa. Cuando se vino la guerra, yo estaba dispuesto a traerme la caña que faltaba para no atrasarme en la producción. Y me van quitando las carretas para llevársela a los soldados. Y ahí, ¿de dónde saco yo otras carretas para traer la caña? Me dejaron así. Y yo le dije a don Juanito que me diera entonces un poco de aire. Miren a que me la dio. Me cobró con intereses. Como me estaba arruinando, yo le dije, dejemos el negocio aquí. Y él me dijo, no, usted lo asume. Lo asume a costa de mis bolsillos. Había que quitarse ese viejo de encima. Me quería arruinar. La guerra pasó. Don Juanito se recuperó y agarró a estos dos y... ¡igual que Manuel Aguilar! ¡Al Salvador exiliados! Fue entonces cuando Juan Rafael Mora logró convencer al resto de los centroamericanos que había que ponerse a pelear también. Y volvió a Costa Rica, pero con otra estrategia: capturar la vía del tránsito de William Walker y quitarle los barcos que la alimentaban con soldados y con plata, mientras los otros países lo atacaban por las ciudades de Managua y León y Granada. Don Juanito Mora en febrero, Don Juanito Mora en enero, Don Juanito Mora en diciembre, está de vuelta a Costa Rica, está de vuelta a Costa Rica. Captura, 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 capturan los barcos de vapor, avanzan hasta la laguna de Nicaragua. En la laguna de Nicaragua, balacera cerrada, balacera cerrada. Costa Rica se hizo con la vía del tránsito, señores. Costa Rica, Costa Rica controla la vía del tránsito. El 1 de mayo se rindió William Walker. 1857 se acabó la guerra y don Juanito regresó a San José como un héroe. Confeti, banderas, ramas, flores. El tipo logró reelegirse. Era don Juanito, el héroe presidente. Pero esta es una historia de gloria y de muerte. Y 5 cosas llevaron a alguien del máximo poder hasta el golpe de Estado. Pausa acá. Del libro, en este momento, ¿qué tenemos que repasar? 1. Que Juan Rafael Mora Porras fue un visionario que logró ver lo que sus otros colegas de Centroamérica no habían logrado ver. El peligro de William Walker y su ideología esclavista y expansionista. Él, en defensa del hisparoamericanismo, principal tema de este libro, logró convencer al resto de los centroamericanos de oponerse a la invasión de William Walker. Y 3. Don Juanito regresó de la guerra con muchísimo poder. Pero 5 cosas hicieron que este poder se fuera enfrentando hasta sus enemigos, que le quitaron en un golpe de Estado la presidencia. Tercera y última parte de esta historia. Aquí es donde saco los elementos. Primer elemento que explica el golpe de Estado. Este sombrero de copa representa a los banqueros. Juan Rafael Mora fundó un banco
para prestar dinero, y esto puso en competencia a los otros cafetaleros que prestaban plata. Los otros cafetaleros decían: ¡ja! Él se aprovecha de que es un banco del Estado y tiene más dinero, y con eso va a hacer su gran negocio a costilla nuestra. Y eso para nada les gustó. Los que defienden a Mora Porras dicen que más bien aquel banco iba a prestar plata mucho más barato que lo que hacían los usureros cafetaleros. Dos visiones de un mismo hecho. Esta botella de guaro. El guaro siguió siendo uno de los grandes problemas que llevaron a Juanito Mora hasta la caída de su poder. Porque, ¿se acuerdan del archienemigo de don Juanito? Vicente Aguilar. Intentó hacer negocios con la Fábrica Nacional de Licores. Y Juanito Mora se lo impidió. Tal vez no hubiera pasado nada de perder un poquillo de plata ahí si esta billetera no hubiera entrado en juego. Porque Juanito Mora, siendo presidente, volvió a cobrarle la deuda que ya se creía olvidada a Vicente Aguilar sobre su famosa empresa Mora y Aguilar. Y Vicente Aguilar no estaba dispuesto a pagar más dinero del que ya había pagado. Este canasto de café, don Juanito mandó a privatizar unas tierras comunales que estaban en manos de familias allá por San Pedro, por donde está la U, por décadas de décadas. Les puso como condición que si querían tenerlas, tenían que pagarlas. Como mucha gente no tenía el dinero, cuentan los enemigos de don Juanito que los amigos de él y don Juanito sí tenían el dinero y compraron esas tierras a su nombre, dejando a gente sin propiedad. Y esto enojó a muchas personas. Y la última causa, esta banda presidencial. Los enemigos de Mora tenían miedo de que él intentara reelegirse eternamente, como tantos en Latinoamérica hoy. Esto hizo que la noche del 30 de septiembre de 1859, don Juanito fuera despertado muy de pronto en la mañana cuando... ¿Qué pasó? Don Juanito, lo requieren en el cuartel. Parece que hay un levantamiento. Me pongo la camisa y voy. ¡Claro! ¿Qué hace usted? Un soldado lo tenía apuntándole al pecho. Cuentan que un sirviente de don Juanito trató de defenderlo con otra pistola. Y cuando ya se iban a agarrar entre el soldado y el sirviente de don Juanito, el presidente intervino para que no hubiera muertos. Déjelo que me reste. Esto se solucionará de otra manera. Se llevaron preso a Juanito hasta el Palacio Presidencial. Y ahí vio por última vez a Inesita. ¡Pum! Se lo llevaron en un barco lejos y lo sacaron a Punta Arenas. El mismo Lorenzo Salazar, un general que había sido héroe en Santa Rosa, lo tenía preso con un puñal y mandó decir a todos los cuarteles que si alguien intentaba levantarse para defender al presidente, él en persona lo iba a degollar. Sacaron a Juanito del país. Allá en El Salvador intentó por algunos medios enterarse de cuál era la manera de poder regresar a recuperar el poder. Inesita se quedó en Costa Rica, tejiendo, cosiendo, rezándole a los santos. Se fue a Punta Arenas y compró un galerón y por las noches reunía a los moristas enemigos del nuevo gobierno y compraba armas y las escondía ahí. Al punto que cuando el gobierno se dio cuenta que la esposa del expresidente estaba intrigando, la fueron a arrestar a Punta Arenas y a decirle: si no se va de acá, la metemos en la cárcel. Fue entonces cuando en uno de los viajes que don Juan Rafael pasó enfrente de Punta Arenas, tratando de ver si era el momento para regresar a la patria, levantar a la gente, Inesita se montó en el barco y lo acompañó hasta El Salvador. Y ahí pudieron quedarse sembrando café por un tiempo, a no ser por una carta que le llegó al presidente diciéndole: ahora es cuando, es el momento de invadir. Llegue en 1860, un año después, 15 de septiembre, y todo Costa Rica se levantará. Inesita le dijo: no vayas, tengo un mal presentimiento. Pero Juan Rafael dijo: ¿te imaginas dejar tirada a esta gente que se va a levantar esté o yo no esté? Tengo que dar la cara, a los amigos no se les deja tirados. Regresó a Costa Rica. Pero esta es una historia de amor, de gloria, de pasión y de traición. Hubo traición. Vicente Herrera, quien fue luego presidente de Costa Rica,
se hizo el muy amigo de don Juanito y cantó todos los planes de levantamiento al gobierno del golpe. Entonces, cuando Juanito llegó, habían capturado a todos los cabecillas de Costa Rica y solo quedaba Juan Rafael Mora Porras y su selecto grupo pequeño en Punta Arenas, donde fue rápidamente reducido y apresado. En la legación de la Gran Bretaña estaba escondido Juan Rafael Mora Porras y hasta ahí llegó Francisco María Iglesias, el que habían expulsado a El Salvador. Representando al nuevo gobierno, le juró y le prometió a Juanito Mora que nadie de sus amigos iba a ser tocado si él se entregaba y daba la vida. Entregaba la vida. Juanito, bajo esta condición, aceptó caminar enfrente del pelotón de fusilamiento. Fue un 30 de septiembre de 1860, bajo el calor fuerte de Punta Arenas, cerca del Estero, y bajo unos árboles de joba, Juan Rafael Mora tiñó de sangre la arena. Le iban a rematar en la cara y lanzar el cuerpo a los tiburones, cuando el cónsul de Francia lanzó la bandera de su país y dijo: quien toca a este muerto se mete con mi patria. Fue la única manera de salvar los restos de Juanito Mora, que no regresaron a reposar a San José sino hasta 60 años después. Ya vieja y con problemas de dinero, logró ver en 1891, cuando inauguraron el Monumento Nacional, que su hijo Camilo recibiera una medalla en honor a su padre. Fue este el primer destello, la primera luz, el primer momento de una reivindicación de su padre que tardaría hasta el siglo XX en retomarse. Sí, fue en ese entonces cuando empezaron a deslumbrarse las últimas palabras de don Juanito, las que escribió en carta a Inesita: quizás algún día sirvan de algo los humildes servicios que presté a mi padre.